Les voy a pedir que, si tienen la Biblia a mano, puedan abrir el Salmo 82. Si no la tienen, díganme para no esperar. Y vamos a leer del No, versículo. yo Vamos a vamos a leer del versículo 3 al versículo 7. Ya entiendo que no la tienen a mano, así que vamos a leernos. Y dice así: hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y los desposeídos, rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlos de las garras de los malvados. Pero, pero esos opresores no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Ustedes son dioses. Oremos en el nombre del Señor una vez más. Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy gracias por este día, te doy gracias por esta instancia, Señor, por esta oportunidad que me has dado tú de predicar nuevamente, de compartir un mensaje que sé que viene de ti, Señor Jesús. Te quiero pedir que tú seas ordenando cada palabra que está en mi mente y en mi corazón para que pueda expresarlas de forma correcta, para que tu mensaje sea entendido de la forma que tú quieres que se entienda, y que pueda bendecir la vida de cada uno de los presentes aquí, Señor, incluida también la mía, entendiendo que también me has hablado esto para que yo pueda aplicarlo a mi propia vida, Señor Jesús. Te doy muchas gracias una vez más, en tu santo nombre. Amén. Ustedes son dioses, es como algo raro, y ya vamos a ver por qué dice esto. Pero para empezar contextualizando, la palabra depende es la palabra favorita de los psicólogos y también quizá de los abogados. No sé qué dice mi hermano, pero es una palabra que usamos mucho. Es básicamente una forma sofisticada de decir no sé, para cuando uno se le pregunta respecto de determinado síntoma o situación. Por ejemplo, si alguien me comenta que lleva triste mucho tiempo y que se siente mal, y me pregunta si acaso tendrá depresión, yo no le puedo decir, sí, tú tienes depresión porque estás triste. ¿Qué tengo que decirle? Depende. Porque me es completamente imposible saber si tiene o no tiene depresión o cualquier otro trastorno si solo me dan un síntoma. Se necesita conocer un cúmulo de síntomas y signos para poder diagnosticar un trastorno. Y del mismo modo, muchas veces pensamos qué habría pasado con nuestras vidas si hubiéramos llevado a cabo ciertas decisiones que son distintas a las que verdaderamente tomamos. Pensamos que quizás seríamos personas completamente diferentes, que estaríamos viviendo una vida distinta y que una acción podría causar un montón de diferencias en nuestra vida. Pero en realidad no podemos saber qué efectos habrían tenido cada una de estas acciones por separado, porque no podemos volver al pasado. No podemos volver al pasado y decir voy a cambiar esto para ver qué sucede ahora. El futuro depende, ahí está la palabra depende de nuevo, de nuestras acciones. Es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos hoy. Como decía, no podemos volver al pasado y ver qué pasaría si hubiera hecho otra cosa, pero sí podemos pensar ahora qué va a pasar en el futuro con lo que estoy haciendo en este momento. Pero al igual que en las enfermedades, sean mentales o físicas, un solo síntoma, como dije antes, no es suficiente para determinar si existe cierto trastorno o cierta enfermedad. De la misma forma, una sola acción no cambia realmente el curso de toda la vida, sino que tendremos que pensar que todas las acciones en relación son las que forman un camino que es por el que nosotros caminamos. No es una acción, sino que son varias acciones en conjunto. ¿Significa esto que tenemos que estresarnos pensando en cada una de esas decisiones, incluso las más pequeñas, y pensar en todas las acciones que cometemos para poder saber qué va a pasar en el futuro? Tenemos que estresarnos y subir nuestro nivel de ansiedad así en 1.000.000% para no tener un futuro que no queremos tener. Obviamente no tenemos que hacer esto, no podemos hacerlo, es completamente imposible decir, si voy por la izquierda, para el otro lado, si voy por la izquierda va a pasar esto, pero a lo mejor me voy a caer porque hay un hoyo, entonces mejor voy por la derecha. No, pero es que si voy por la derecha va a pasar esto y esto otro. Uno no puede estar pensando todo el tiempo qué va a pasar si hago esto
porque al final es una cuestión sucesiva que no termina nunca. Uno no terminaría de decidir qué hacer si está todo el tiempo pensando en qué hacer. Y es por esto que en realidad tenemos que entender que todo en última instancia depende de Dios. Nosotros podemos tomar muchas decisiones, pero Él es el que sabe, es el que determina qué ocurre finalmente. Y por eso tenemos que pensar nosotros que en primera instancia, qué es lo que haría Dios o qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. No solo conformarnos con que Dios maneja las consecuencias, sino también tenemos que pensar en que Dios debe manejar las causas. Dios debe manejar cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida. Y eso es porque la palabra depende no solo significa que se necesita más información para determinar algo, sino que también significa la necesidad de algo o de alguien para poder llegar a generar una acción. Las cosas que nos pasan dependen de lo que hicimos, pero lo que hacemos depende de Dios netamente. Y es por eso que el punto número 1 es dependo de Dios. Y ahora les quiero hacer una pregunta. Somos pocos, así que yo creo que cada uno de ustedes puede responder. Y esta pregunta es para explicar qué rayos tienen que ver los versículos que leí al principio con todo lo que acabo de explicar. Y necesito que piensen bien la respuesta y que no respondan a la ligera. Si tuvieran la oportunidad, ¿se convertirían en cyborgs? No, No, ¿por qué? porque, espérate, dependiendo, porque Cyborg para mí es tener como piezas ¿Mm? mecánicas y cosas así, pero si no, nunca me voy a morir, qué fome. ¿Ya? No sé si me entiendes, Sí, sí. porque sí, sí soy que tengo como especie de poder y puedo tener como super fuerza y toda la cosa, ¿cachai? Pero si nunca me voy a morir, ¿de qué me sirve vivir tanto, tanto, tanto? Aunque igual, pues, vivir es Cristo y morir es ganancia, pero igual, pues, igual quiero morir en algún momento. Ya, ¿se terminó el culto porque ya habló toda la Génesis? No, ya, muy buena respuesta. ¿Alguien más que pueda responder ahora? ¿Si pueden responder todos? Dani, Que pensé en una tontera. ya, dila nomás, todo sirve, todo es válido. Si hay Que que tú ser... dijiste ya, si se podrían transformar en cyborg, y yo dije, y atacar a Superman, Claro, pues me mata. no, yo prefiero ser chico bestia. ¿Eh? Entonces pensé en eso. Y mira, pensé por una tontera, porque si puedo ser un superhéroe de DC, no quiero ser cyborg. Veí que estaba pensando por una tontera. Ya, ahora que responda otro y después la Dani va a responder en serio. Yo, hola, soy Iván. Uy, se me cayó. Para mí, ¿ah? ¿Me escuchas, no? Sí, sí, se escucha. ¿Cuál era la pregunta? ¿Te convertirías en un cyborg? Sí, ¿Por porque sería como el Android de 17. Tendría aquí infinito. Ya, ¿y ahora una respuesta Como seria? Frankie. Yo creo que no. No porque ser cyborg significa ser una máquina, ¿no? Entonces no sería, por ejemplo, como útil, como dijo la Génesis, el tener, por ejemplo, una de las cosas buenas de ser humano es que nacimos y morimos. ¿Mm? La mayoría de las personas las que quieren tener cosas mecánicas son las que les tienen miedo a la muerte. Entonces yo encuentro innecesario para mí vivir tanto. Mucho más si somos cristianos. Yo como cristiano quiero puro morirme. Señor, ven En el pronto. buen sentido de la palabra. Y eso. Hermano, Amén para lo que dijo el Iván. hermano, ¿tienes alguna respuesta? Hermano Diego, ¿qué te digo, hermano? Igual depende hasta dónde tomamos el concepto de cyborg, Ya, porque... no te adelante, ya, suficiente, otro. Ya, bueno. Pablo, si es que estás ahora, si es que decidiste estar, No, yo quiero responder seriamente ahora. ya, dale. Ya, bueno, tomándolo en concepto de cyborg, sería como, por ejemplo, yo no sería un cyborg, aparte de que no me gusta el superhéroe, pero ¿Es porque es negro? sería porque en el fondo porque tendrías que renunciar un poco a tu humanidad Ya. para hacerlo. Mm.
tenés que dejar un poco de lo que tú eres para tomar esa nueva identidad. Ujú. Y esa cosa no me gusta. Es como lo que le pasó a Anakin cuando se transformó en Darth Vader. Tuvo que perder un montón de cosas para poder transformarse en eso. Entonces esa cuestión no me gusta. No me gusta tener que renunciar al lado humano o sea, al lado Ujú. de la humanidad que uno en el fondo tiene. Ujú. Para ponerse como más frío y más metálico. Ya, me falta el Pablo y la Caro. Sentido. Pablo. Yo ya soy un cyborg. Así que no sé. No sé qué más decir. ¿Te gustaría volver a ser humano? No, estoy bien así. Ya. Caro. Yo no sé qué decir. Oye, la cara está cocinando. Ah, ya, se fue. Es un cyborg de cocina. Ya, entonces. Es mujer. Perdón, estoy con todo. La verdad es que a mí tampoco me gustaría ser un cyborg, al igual que la Dani, y en realidad todos tienen como respuestas más o menos parecidas. Me choca mucho la idea de perder mi humanidad, perder partes humanas y tener que reemplazarlas como por partes robóticas. Es extraño. De hecho, me resulta chocante incluso la idea de, no sé, perder un brazo y que me hagan un trasplante de brazo, que me pongan un brazo que no es mío. Es raro. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera a ustedes que ya somos cyborgs en cierta medida? Somos cyborgs en la medida que dependemos de la tecnología para sobrevivir. Perdón. Ya, ese fue el último. Por ejemplo, yo, hace rato escucharon, tuve que cambiarme de Opera a Chrome porque se veía muy borroso. Y bueno, pasa que yo tenía todas mis contraseñas en Google Chrome. Y cuando empecé a usar Opera me di cuenta que había contraseñas que yo no recordaba. Porque de repente... ¿qué iba a decir? Ah, claro, no podía importar las contraseñas de Chrome a Opera, aunque se supone que sí se puede, pero no me dejaba y no se guardaban en el nuevo navegador. Y había contraseñas que nunca iba a recordar, porque ahora el sistema es como súper quisquilloso. Tienes que ponerle a la contraseña una mayúscula, una minúscula, una letra griega, un número primo y el año de la venida del Señor, o te va a parecer que la contraseña es poco segura, que es muy débil. Entonces el navegador de repente decía sugerir contraseña y te mandaba una combinación de símbolos y de números de letras que uno nunca va a recordar. ¿Sí? Era como punto, asterisco, gato y un montón de cosas que uno no se acuerda. Pero no resulta importante que uno no se acuerde porque el sistema te está sugiriendo la contraseña para recordarla el mismo sistema. El Internet al final va a hacer todo el trabajo por uno. Del mismo modo confiamos en aplicaciones bancarias, leemos libros electrónicos, damos 1.000.000 de permisos a distintas aplicaciones para que hagan lo que quieran. Cosa que implica que entre esas cosas que la aplicación quiere hacer es controlarnos a nosotros, más que nosotros poder llegar a controlar la aplicación. ¿No les parece que debido a todas estas cosas ya somos parte cyborg, ya somos parte robótica, desde el momento en que dependemos de la tecnología a pesar de no tener partes robóticas en nuestro cuerpo? Al final es una cuestión de grados. A todos nos incomoda la idea de volvernos un cyborg porque perdemos nuestra humanidad, pero de cierta forma ya estamos perdiendo nuestra humanidad cuando dependemos tanto de la tecnología. Pero dejémonos de teorías conspirativas y eso dejémoslo para después. El asunto es que Dios dice a través del salmista en estos pasajes que leímos que ustedes son dioses. Y suena súper hereje, pero en realidad si ustedes van a Juan 10, van a leer que Jesús como que da una pequeña explicación de esto, y no es una herejía, si lo dijo Jesús. Y dice que somos dioses por causa de ser hijos del Altísimo. Un humano no puede tener un hijo que no es humano. En Génesis dice varias veces que respecto de las distintas especies, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces, si el humano tiene hijos humanos, si el perro tiene hijos perro, el gato tiene hijos gato, no cuenta aquí los gatijos, Dios tiene hijos de la misma especie. Dios tiene hijos que son dioses. Somos hijos de Dios. Y finalmente somos dioses. Por eso este mensaje tiene por título ¿Dioses
o cyborgs. Pero después dice que aquellos que teniendo la potencia de ser un dios no la usaron, aquellos que estando, que siendo hijos de Dios, que pudiendo estar en calidad de dioses, no se comportaron como tal, no se comportaron como nuestro Dios, no se comportaron como el Señor, sino que terminaron muriendo como simples mortales. Y a pesar de que somos humanos y no hay divinidad en nosotros, en el momento en que aceptamos a Dios como Padre y como nuestro Salvador y su Espíritu empieza a vivir dentro de nosotros, pasamos a ser dioses. Voy a repetir la idea un poco desde el ejemplo que daba. Si sin tener partes robóticas somos partes cyborg por depender tanto de la tecnología, del mismo modo, sin tener partes divinas, sin tener una mano de Dios como Maradona, no, sin tener partes de Dios, somos dioses porque el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y dependemos de Él. Y somos dioses a medida que aprendemos de Dios y que así como con la tecnología no podemos hacer absolutamente nada sin Él. No puede haber nada que nos defina más allá de nuestra posición como hijos de Dios, si es que verdaderamente estamos incapacitados para actuar si no es por medio de sus ordenanzas. No podemos decir, no, es que yo primero soy psicólogo, yo primero soy gamer, Alibán. No es lo que nos define primordialmente. Lo que nos define primero es que somos hijos de Dios y sin Él nada podemos hacer. Por lo tanto, y volviendo a lo que decía en la introducción, no podemos y no debemos sentirnos ansiosos por cómo va a ser nuestro futuro y cuántos detalles tenemos que arreglar y que tenemos que realizar hoy para definir un futuro específico, sino que tenemos que entender que si obedecemos al Señor, vamos a ser como Él, vamos a actuar como Él y vamos a tener el fin que Él quiere que tengamos. Y ese fin siempre va a ser bueno cuando nosotros estamos actuando en su voluntad. Debemos actuar conforme a la voluntad de Dios, pensando en su propósito para nuestras vidas. Y el punto número 2 es que otro depende de mí. Sería un poco extraño ser un Dios y que esto signifique que dependo de otro, porque Dios no depende de nadie más, y eso lo tenemos claro. Dios no necesita de nadie, Dios no fue creado, Dios siempre existió, pero Él es supremo, y obviamente no somos completamente iguales a Él, y no, Dios no depende de nadie, nosotros sí dependemos de Dios, pero al mismo tiempo suele haber gente que depende de nosotros. Y claro, nosotros sí dependemos de Él por todo lo que explicamos recién. Y el asunto es que nuestra posición como dioses o hijos de Dios no solo nos da derechos, sino que también nos otorga deberes. Si recordamos el contexto de los pasajes que leímos, nos vamos a dar cuenta que estos pasajes van dirigidos a jueces y líderes que eran injustos y oprimían a los más necesitados en lugar de darles socorro y seguridad que eran necesarios para ellos. Dice que su ignorancia los dejaba ciegos, que no podían ver nada, que no podían ver a Dios. En la metáfora de la oscuridad no pueden leer cómo gobernar, no pueden leer las ordenanzas de cómo gobernar, porque andan sumamente perdidos. Y piensan que su posición se trata simplemente de hacer lo que quieran. La gente suele pensar eso, que ser un dios es, yo hago lo que quiero y no me importa el resto. Sabemos que Dios no es así, porque Dios no es egoísta. Pero eso es tema de otro video. Alguien que tuviera poderes divinos, pero que no fuera justo, sería como ser un hijo de Dios, pero sin los deberes, solo con los derechos, solo con el poder, digamos, la autoridad. Y podría hacer cualquier cosa, lo que quisiera, sin importar cómo afecta esto al resto. Claramente esto no es ni siquiera una sombra, no es ni un atisbo de lo que es la verdadera deidad, porque carece de justicia. Dios no sería Dios si Él no fuera justo. Entonces nadie puede decir yo soy Dios si no es justo. ¿Cuál es nuestro hijo? ¿Cuál es nuestro rol como hijos de Dios entonces? Y lo he dicho un millón de veces en otras predicaciones o en devocionales, en muchas cosas. Lo he dicho un millón de veces y lo voy a decir otro millón de veces más y no me voy a cansar. Y es que nuestra misión es predicar el evangelio a toda criatura para que puedan conocer a Dios. Al final, después de los pasajes que leímos, el versículo 8 dice: levántate, oh Dios, y juzga a la tierra. Porque al final es Dios quien juzga a la tierra a través de nosotros, a través de la autoridad que Él nos ha entregado. Y no podemos hacer como si no tuviéramos esta autoridad,
o como si solo fuéramos sus hijos para tener una especie de pase directo al cielo. Esto no funciona así. No es como yo soy cristiano, ya me voy al cielo. No, hay que hacer algo más allá, hay que predicar, hay que discipular, y esto es porque la gente depende de nosotros muchas veces. Como dice el nombre de nuestro grupo, somos embajadores de Cristo, y siempre va a haber alguien que no conoce al Señor, que no conoce a Jesús, y que a pesar que no conoce al Señor, sí nos conoce a nosotros, y es muy cercano a nosotros, como compartía la Génesis la semana pasada respecto de sus familiares. Y es necesario que podamos mostrar la bondad del Señor a estas personas, porque quizá ellos no pueden verla en nadie más. Muchas veces, no sé, la Génesis compartía que la familia directa de sus primos, si no me equivoco, no son cristianos y no tienen una cosmovisión bíblica. Entonces, ¿a quién pueden ver ellos para adoptar una cosmovisión bíblica? A la Génesis. De repente somos el único que es capaz de hacer el trabajo, el único que puede hacer este trabajo de predicar y de ayudar a Dios a salvar estas almas. Y entendemos que entonces que hay gente que es dependiente de nosotros hasta el momento en que conozcan a Jesús, y pueden depender únicamente de Él, así como lo hacemos nosotros. Tenemos que darnos cuenta que así como dependemos de alguien más, hay quienes nos ven y dependen de nosotros. Y ahora yo estoy terminando. Y quiero concluir con esto. A partir de todo lo hablado, el llamado que quiero hacer es que podamos empezar a depender verdaderamente del Señor. Que podamos ser más como Él cada vez. ¿Cómo vamos a actuar cuando otro dependa de nosotros? Porque quizá no les ha pasado. Quizá no les ha pasado que tienen este familiar o este amigo que no conoce del Señor. Pero ¿cómo podríamos afrontar esta situación cuando llegue, si en realidad nosotros no sabemos cómo actúa un hijo de Dios, si no sabemos tampoco cómo actúa Dios? No podemos ser embajadores de Dios si no sabemos qué es lo que Él quiere, qué es lo que estamos representando. Y es por eso que tenemos que acercarnos a nuestro Dios, tenemos que hablar con Él cada día, tenemos que leer la palabra, y tiene que ser tan indispensable como lo es para nosotros revisar las redes sociales o ver nuestras series favoritas. Dios tiene que formar parte esencial de nosotros, así como nuestro cuerpo nos define como seres humanos. Decíamos al principio, no queremos ser un cyborg porque dejamos de ser humanos. Entonces no podemos tampoco dejar de querer ser hijos de Dios, y no podemos alejarnos de Él porque dejaríamos de ser hijos de Dios. Y lo voy a repetir una vez más. Sin ser verdaderos dioses, somos dioses en la medida que nos parecemos a Dios, siendo justos, siendo santos y exaltando su propio nombre entre todas las cosas. ¿Vamos a ser dioses o vamos a ser cyborgs? ¿De quién vamos a depender? ¿A quién nos vamos a parecer? Les voy a pedir que inclinen su rostro para que podamos orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por la palabra que tú me has permitido compartir. Te damos muchas gracias porque creo que esto es algo que nos confronta verdaderamente. Muchas veces verdaderamente dependemos de otras cosas. Al final, en el llamado que hacía, como dije al principio, no era solo para las personas que están escuchando, también es para mí. Yo muchas veces, tú lo sabes, prendo el teléfono en la mañana y lo primero que hago es revisar Facebook, WhatsApp e Instagram, en vez de quizás leer la Biblia o ponerme a orar. Y es por eso que te quiero pedir que a partir de lo que yo vivo, de lo que yo conozco de mí mismo, tú puedas también bendecir a mis hermanos, Señor, a mis amigos aquí presentes. Que tú puedas ser el centro de la vida de cada uno de nosotros y que podamos depender de ti. Que podamos decir verdaderamente que somos hijos de Dios, y que a diferencia de las personas del mundo que se creen Dios, que se creen lo máximo del mundo para su propia gloria, que nosotros podamos entender que nuestra posición como dioses, como hijos de Dios, es simplemente para glorificarte. Pero para eso, Señor, necesitamos depender de ti, necesitamos conocerte más, necesitamos reconocer esta dependencia, tenemos que reconocer que sin ti no somos nada, Señor, y hasta que ese momento no llegue, no vamos a llegar a ser como tú, Señor Jesús. Es por eso que la gente del mundo se jacta de una falsa deidad, porque no te conocen, Señor Jesús. Nosotros queremos conocerte, Señor, queremos conocer cada aspecto de ti, queremos imitarlo, no para gloriarnos, Señor,
sino porque queremos ser como tú quieres que nosotros seamos, Señor Jesús. Ayúdanos a depender de ti y de nada más. De nada más, Señor Jesús. Quizá el ejemplo de este mensaje es las redes sociales, la tecnología, pero hay tantas otras cosas que de repente pareciera que dependemos de ellas. No te pido que tú las quites, Señor. Muchas veces son cosas útiles, pero no podemos depender de esas cosas. Esas cosas tienen que depender de nosotros. Tenemos que aprender, y queremos que tú nos ayudes a esto, tenemos que aprender a ordenar nuestros tiempos. Tenemos que aprender a dar prioridad, Señor, siempre poniéndote a ti en primer lugar. Queremos que tú seas el número 1 en nuestro corazón y que el resto esté mucho más abajo, que esté mucho más lejos. Podamos ser como tú, Señor Jesús. Te lo pido una vez más, ayúdanos a ser como tú, Jesús. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús, amén.